Pues buenos días a todos. Ahora sí que bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Asunción de la O y a nombre de Russell Bedford México les damos la más cordial bienvenida a este webinar que nos va a hablar acerca de la perspectiva fiscal y laboral en lo que se refiere a la reducción de jornada y la modificación al tiempo extraordinario. Como bien hemos estado platicando a lo largo de ya diversos meses, inclusive desde el año pasado, pues efectivamente esta era una reforma que se había atrasado, prácticamente fue publicada recientemente, inclusive ya su modificación en la propia Ley Federal del Trabajo, y para estos efectos y ver precisamente cuál es el camino que tenemos que seguir, cuáles son los temas a los que nos vamos a encontrar, las actualizaciones, todo lo que nosotros tenemos que llevar a cabo precisamente en la implementación de estos cambios y el seguimiento también a los controles que debemos de tener de ahora en adelante, pues prácticamente tenemos dentro de nuestro webinar como participantes a José Luis Robles, quien es integrante dentro de la Comisión de Seguridad Social de Russell Bedford México. Entonces, él es nuestro especialista en esta materia. Y también tenemos aquí por la parte legal, en la parte laboral, efectivamente al licenciado Enrique Paredes, quien es nuestro especialista en esta materia. Entonces les doy la más cordial bienvenida a nuestros dos expositores del día de hoy, que efectivamente pues nos van a compartir pues qué es lo que ya está en vigor, qué es lo que sigue y también nos van a ahora sí que documentar con algunas de las experiencias que ya han vivido. Entonces, los dejo en buenas manos. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Asunción. Un gusto compartir este webinar con ustedes y con José Luis, con quien estaremos hablando en relación al tema de esta importante reforma. Buen día a todos y gracias por acompañarnos. La verdad, este webinar va enfocado, como bien lo comentabas, a comentar los cambios laborales más relevantes de la reforma del 1 de mayo en cuanto a qué va a enfrentar la empresa, en cuanto a la reducción de la jornada de trabajo, las modificaciones al régimen extraordinario, y la intención es abordar este tema desde una perspectiva legal, preventiva, y no solamente legal, sino incluir aquí a nuestro especialista en materia de seguridad social y temas fiscales para que podamos en conjunto darles un panorama general y más amplio. Muchas Eh, gracias, Enrique. Buenos días a todos y pues les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que puedan tomar los puntos importantes que vamos a abordar en esta plática y pues por ahí Asu nos va a estar ayudando con las preguntas que puedan surgir para platicarlas al final de esta plática. Perfecto. Gracias, José Luis. Pues primero queremos iniciar compartiéndoles brevemente cuál es el objetivo de esta sesión, por qué hicimos este webinar y que tiene pues, varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es principalmente, o por un lado, revisar el estado actual de la reforma laboral y sus principales alcances. También vamos a comentar un poco los impactos operativos, económicos que esto puede generar para las empresas, especialmente aquellos en industrias con esquemas que requieren personal de forma intensiva con jornadas extendidas, porque pues comúnmente, y lo que dice la reforma es, esto es de forma extraordinaria, aunque muchas empresas no lo hacen de forma extraordinaria, ya lo hacen un tema habitual. También vamos a identificar riesgos laborales, fiscales, de seguridad social, derivados del incumplimiento de esta reforma, porque no solamente nos tiene un apartado donde reformaron o incluyeron en un artículo una sanción, sino que hay sanciones que ya existían y que subsisten en cuanto a algún incumplimiento en materia laboral, en cuanto al cumplimiento de las jornadas y las horas extras. Finalmente, como objetivo, vamos a compartir algunas recomendaciones prácticas que las empresas pueden comenzar a implementar desde ahora para prepararse en cuanto a aquellos esquemas que son escalonados. Y tanto José Luis como yo, con base en la experiencia y lo que hemos ido viendo a lo largo de estos años, les iremos compartiendo algunos puntos prácticos o algunas recomendaciones que en la práctica profesional les podemos dar y pueden ser de utilidad. Ahora, ya entrando en materia y en cuanto al tema, digo, a esta reforma en general, porque no es la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, hubo una el 13 de marzo, temas totalmente diferentes en cuanto a trabajos para artistas y compositores, pero bueno, ahorita nos enfocaremos en la reforma del 1 de mayo, que se basa principalmente en que tiene más bien origen
en la reforma, como comentó Asunción, del 3 de marzo del 2026, que modificó el artículo 123 de la Constitución Política. Con base en esta reforma a la Constitución, el siguiente paso era reformar la Ley Federal del Trabajo. Y esta reforma del 1 de mayo es la que reforma la Ley Federal del Trabajo y reforma diversos artículos como el 58, 59, 61, 68, 71, 132 y el 994, que va enfocado en cuanto a las sanciones y el monto de incumplimiento. ¿A qué nos vamos a enfocar? Principalmente a la reducción gradual de la jornada de trabajo, que como sabíamos, la ordinaria era de 48 horas, va a bajar a 40 hasta 2030. Más adelante les explicaremos cómo se va a ir reduciendo. También vamos a hablar sobre el aumento en el número de horas extraordinarias, pero el tope expreso que se establece en la ley para un máximo permitido de 4 horas. La no reducción de salario, prestaciones o derechos laborales, inclusive o a partir de que hay una reforma que baja las horas, esto pensarías, bueno, van a trabajar menos, tendríamos que ajustar el salario. No, no se pueden cambiar las prestaciones. Y la implementación gradual con la que vamos a contar para los periodos de adaptación que establecen los transitorios de la reforma, y en la implementación y registro electrónico de la jornada laboral para el control y seguimiento de esta jornada. Eso básicamente va a ser el fondo de nuestra presentación y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿en qué consiste la reforma? Principalmente, o el punto que más suena dentro de esto, de los más relevantes de esta reforma, es la reducción gradual de la jornada de trabajo. Como les anticipaba hace unos momentos, la jornada históricamente sabíamos que era de 48 horas, un máximo estimado de 48 horas diarias, ¿no? Y tenía ese tope de las 48 horas. Todo lo demás eran horas extras o extraordinarias. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma nos cambia esta jornada máxima y nos la topa a 40 horas a la semana. Si bien el artículo de la ley que se reformó ya nos marca esas 40 horas, en los artículos transitorios de la reforma nos dice que esto va a implementar de forma gradual para llegar desde las 48 horas en este año y bajar hasta las 40 en 2030. Es importante destacar que esta reforma expresamente señala que no puede existir reducción de salario, de prestaciones, de derechos adquiridos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, como les comentaba, a pesar de que hay una reducción de jornada y se van a trabajar menos horas, no podemos hacer ajustes ni disminuciones en cuanto a las condiciones de trabajo ya establecidas. Otro aspecto relevante es la implementación obligatoria y los mecanismos electrónicos de la jornada de trabajo. Bueno, me voy a detener un poco aquí, perdón. En la implementación gradual, me salté esa parte. ¿Cómo se va a hacer esta implementación gradual? La implementación va a ser, en 2026 vamos a mantener las mismas 48 horas, pero a partir de cada enero de cada año, contándose a partir del 2027, vamos a ir reduciendo las jornadas en 2 días por año hasta que así lleguemos en 2030 con una jornada ya de 40 horas. Ahí en la presentación, ahorita le damos la palabra a José Luis, en la presentación tenemos un breve listadito de cómo vamos a ir haciendo esta reducción. En 2026, 48 horas, en 2027, 46, en 2028, 44, y así sucesivamente, 42, hasta llegar a los 40, ¿no? Sí, José Luis, adelante. Perdón, querías Gracias, complementar algo. Enrique. Creo que es importante mencionar que esta reducción parcial va a ayudar a las empresas a poder ajustar esos procesos en la planta productiva, porque de un inicio, cuando se hablaba de la reforma, que ya viene desde hace 2, 3 años, en donde se está negociando dentro de las cámaras, se estuvo negociando, no definían si se iba a aplicar de forma directa o si iba a ser una parte gradual. Creo que es importante esta gradualidad porque sí va a permitir a las empresas poder ajustar esos procesos y necesidades de gente que pudieran tener para la operación en cuanto a las jornadas. Y aquí va a ser importante que tanto recursos humanos como con el área de operaciones puedan identificar en dónde van a tener esos vacíos de tiempos con la gente, sobre todo considerando lo que vamos a platicar más adelante respecto de las horas extras, ¿no? En esa combinación en donde ya no puede haber trabajos excesivos o jornadas excesivas de trabajo. Y creo que es bien importante esta gradualidad porque sí le da un margen de maniobra a las empresas para poder adaptar esos procesos de aquí hasta el 2030 en cuanto lleguemos a las 40 horas.
Sí, justo, muy importante lo que comentas porque nos tenemos que ir, las empresas van a tener que tomar medidas porque a partir de este año, pues este año estamos para este esquema en lo mismo, ¿no? 48 horas, pero a partir del siguiente ya no son 48, ya son 46. Entonces tenemos lo que resta este año para ir trabajando desde el punto de vista operativo, cómo vamos a ir mitigando esto, porque si bien cambia esto, también cambia, y como lo veremos más adelante, el tema a las horas extraordinarias, ¿no? Ya existe un tope expreso. Anteriormente te lo decía entre comillas y muchos decíamos, bueno, está medio permisible, aunque existe la sanción, pero ahorita ya es expreso, ¿no? Ahora, en cuanto a, en este punto final, dice que se tiene previsto que en 2026 nos ajustemos a los procesos de trabajo, de hecho, en los mismos transitorios y como lo comentas, te dice, oye, váyanse preparando para que se operativamente hagan esto, ¿no? Entonces, la idea es que a partir del 2027, pues ya empecemos con la implementación en los temas graduales que se van a ir implementando. Parte también de en qué consiste la reforma, son esos puntos como el aumento de horas extraordinarias. Pareciera que dice, aumentan las horas extraordinarias, ok, va a haber más horas y entonces vamos a poder compensar la reducción de la jornada con las horas extraordinarias. Y ahí les diría que no necesariamente. El aumento de las horas extraordinarias que prevé la reforma es que se va a aumentar a no más de 12 horas por semana. Anteriormente, recordaremos que teníamos, o la Ley Federal del Trabajo establecía que tenías un tope de 9 horas, 3 horas máxima por día, por 3 veces a la semana, y era un tope de 9 horas. Y las demás las metíamos dentro del paquete de horas adicionales. Yo les llamaba dos bloques, ¿no? El primer bloque de las primeras horas extraordinarias y el segundo bloque que se salía de las 9. Ahora van a ser el primer bloque de horas extraordinarias que se va a topar en 12, ¿no? Y el segundo después de las 12, que ya más adelante se los comentaré, pero son 4 horas. Entonces, no se va a poder trabajar más de horas de 12 horas por semana y se van a tener que distribuir hasta por 4 horas por 4 días máximo. Y su pago de estas horas extras es el que conocemos, que es el pago al doble, según el artículo ahora 66. Esto es muy importante que identifiquemos por los bloques o por el artículo, porque aquí más adelante ya les explicaré el por qué es importante, pero porque la ley entra en vigor para los esquemas graduales respecto de este bloque del 66, pero para el bloque de las horas posteriores a las 12, esa ya entró en vigor y no hay transitorio que diga que se hace de forma gradual. Eso es lo importante y parte de lo que hay que tener en el radar, ¿no? Entonces, punto inicial, aumentan las horas extraordinarias, no más de 12 horas por semana, distribuidas en 4 horas por día máximo en 4 días. Y el pago de estas horas es al doble. Ahora, otro punto es que no existe obligación del trabajador a prestar servicios por tiempo mayor al previsto. Eso te lo dice expresamente la ley y entonces, con base en esto, si estamos fuera de los máximos legales que establece la jornada, pues no podríamos obligar al trabajador a que preste su servicio durante esas horas. ¿Qué más nos establece esta reforma? Establece un límite o expresamente un límite máximo de horas extraordinarias adicionales, lo que yo les decía, el segundo bloque. El primer bloque de horas extraordinarias son las 12 horas y más adelante les voy a explicar cómo van a entrar paulatinamente o escalonadamente en vigor. Pero este esquema del artículo 68 que habla de las horas extraordinarias de un segundo bloque, o sea, aquellas horas que son mayores o después de estas 12 horas, la regla es que no podrán ser más de 4 horas a la semana, respetando los límites de las 4 horas por día y máximo 4 días. Esto es muy importante y estas horas del segundo bloque de horas extras lo prevé el artículo 68 y estas horas son las que se pagan al triple, ¿no? Las famosas horas que se pagan al triple. Ahí, si quieres complementar, José Luis. Gracias, Enrique. Sí, en este caso, aparte de la importancia de que tú señalas de esos dos bloques en donde las empresas deben de tener cuidado en no sobrepasar, sobre todo el segundo, porque ya ahora sí me está poniendo un tope de horas extras triples, digámoslo de alguna manera, en donde anteriormente me manejaba una posible sanción, me manejaba una sanción, pero no me decía hasta cuántas horas podía trabajar una persona. Ahorita ya me la está topando a 4, entonces creo que es importantísimo tener este control y más, esto se va a acrecentar con la parte de los registros electrónicos que se tendrán que tener para el tiempo de las horas, para el tema de las horas extras. Adicional a eso, creo que es importantísimo que las empresas puedan contar con los controles necesarios
del por qué la gente está laborando tiempo extraordinario, que no se vuelva una práctica común en que todos los trabajadores, bueno, pues me redujeron la jornada, pues entonces ahora todos van a trabajar 12 horas extras que me establece el 66 y aparte te voy a poner otras cuatro adicionales y voy a tratar de acomodarlas porque entonces ya estaría cayendo en una práctica en donde prácticamente la jornada se podría estar convirtiendo en la jornada laboral normal y ya no es tanto un tiempo extraordinario, porque el tiempo extraordinario es la continuación, la prolongación de la jornada por situaciones extraordinarias. Entonces, pues hay que tener cuidado de que no se vuelva una práctica común que todos los trabajadores en todas las semanas estén reiteradamente trabajando esas horas extras, ¿no? Creo que es importante algo que deben de cuidar y que es una práctica que hay veces que se vuelve común por la operación de las empresas. Tocas dos puntos y dos temas relevantes y sensibles que son tema de la consultoría que nosotros realizamos el día a día prácticamente. El primero de ellos, en cuanto a las horas extras. Hoy, con base en la reforma, expresamente te dice la ley, no se pueden más de 4 horas en el segundo bloque, después de que agotaste las horas del 66, que son las dos. Expresamente te lo dice. Anteriormente no te lo decía expresamente, pero estaba entre líneas y es parte de lo que hemos hecho en consultoría, donde les hemos dicho, oye, el artículo dice, está bien, si te excedes de las 9 horas, está bien, las pagas al triple, independientemente de las sanciones previstas por la ley. Y te vas a los artículos del 994 en adelante, donde están las sanciones, y la sanción específica te dice, primero, por cada trabajador o por cada incumplimiento que afecte, es una multa, o sea, es una infracción a la ley. Y luego te dice, oye, también, si infringes X supuestos no previstamente en este catálogo, la multa es de, y para ponerle un número, arriba de 500,000 pesos por infracción. O sea, puede ser de entre 50,000 hasta 500,000 pesos por infracción. Entonces, anteriormente decía, no, pero es que la ley me lo permite, no hay un tope. No, la ley te dice, págalas al triple y atente a las consecuencias de la infracción. Que para que se actualizara la infracción tenían que revisarte la autoridad, llegar a una visita de inspección, que alguien se quejara y todo. Afortunadamente en muchos casos no pasaba, pero cuando llegaba la visita y se daban cuenta, estabas en esa infracción y te podían sancionar. Ahora, como bien lo comentas, expresamente se habla de esas 4 horas máximas. El otro punto importante que comentas es que, y que es muy claro y que lo establece la reforma, es que sean extraordinarias, que no sean habituales, que sean por causas extraordinarias. ¿Qué es esto? Oye, que esta vez por una causa extraordinaria se quedó y trabajó las 12 horas, está bien, pero la otra semana a lo mejor no las trabajó, trabajó una. Oye, todos los meses y todos los días trabaja horas extras, entonces ya no es extraordinaria, es algo habitual. ¿Qué va a pasar? Que si llega la autoridad y no revisa, vamos a estar en incumplimiento, porque no estamos cumpliendo el lineamiento extraordinario que nos establece la misma ley. Eh, en cuanto a los demás temas, está el tope máximo diario de horas de trabajo, que es de 12. Aquí, si sumamos las 12 horas del primer bloque más las 4 horas del segundo bloque, estamos hablando que no se pueden trabajar más de 16 horas a la semana, ¿no? Dividido en 4 días y máximo 4 horas por día. Eso es lo que te establece la ley, ¿no? También se conserva, y este es un punto que ha sido muy cuestionado, porque la ley en la reforma conserva la obligación de que por cada día, 6 días de trabajo, tendrás un día de descanso. Muchos decían, oye, pues es que esto va enfocado a que tengas dos días de descanso. Pues no necesariamente. La ley no lo establece, lo único que te establece y que mantiene es un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Lo único que va a hacer es que vas a reducir tu jornada diaria, ¿no? Vas a poder salir, digámoslo, en una jornada ordinaria normal, pues a lo mejor más temprano todos los días, pero no es que tengas un día adicional de descanso. También, que se los comentaba hace un momento, el máximo de esas 16 horas extraordinarias por semana, en máximo 4 días. Esto es muy importante y más adelante José Luis nos tiene unos ejemplos para que ustedes lo puedan visualizar de forma práctica. Sí, adelante, José Luis. Gracias, Enrique. Como bien comentas, esa parte de la reforma, muchos esperaban o tenían la expectativa de que fueran a la reducción de la jornada de 6 días a la semana a 5 días. Sin embargo, creo que tiene la posibilidad la empresa de poder hacer esa reducción en cuanto a 5 días, manteniendo ese límite de horas en donde la ley me permite poder
digamos, ajustar esas horas de trabajo. Si las 40 horas, en lugar de reducirles horas diarias, les reduzco un día, pues es permisible el hacerlo así. Pero también pues, permite a las empresas poder mantener esos turnos y esa es la flexibilidad que van a tener cuando analicen la operación, si es más conveniente que descansen 2 días a la semana y con eso y suplir con gente adicional o disminuir los turnos y que a lo mejor va a ser menos gente, pero eso va a depender de la operación de cada una de las empresas y no va a ser una regla específica para todas, ¿no? Cada una tendrá que sus particularidades en las que tenga que adaptar esas horas en la jornada, en la cual sí les va a permitir que pues, puedan descansar más días a la semana. Sí, claro, y cada caso en concreto, yo creo aquí no hay una receta para todos, es cada caso en concreto hay que revisarlo y esto va de la mano con lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con el control de asistencia? Ahorita no quiero adelantarme ese punto porque entramos al control de asistencia y todos, cada puesto y cada trabajador se va a tener que coser aparte porque no podemos aplicar las mismas reglas para todos. Y ahí lo platicaremos en un momento, ¿no? Pero esto, ¿en qué es importante enfocarlo? En que la autoridad busca evitar, como bien lo decías, esquemas permanentes o abusivos de tiempo extra, y lo que buscan principalmente es, topando esto, pues que no puedas tener trabajadores que doblen turnos, sino que generes más trabajo con más personas, y entonces eso es lo que las empresas van a tener que ver, ¿no? Porque al tener estos topes legales y tener estas posibles sanciones, pues te va a salir más barato contratar a alguien que haga esto a que te la juegues por sanción por trabajador, ¿no? Otro de los puntos que están importantes o en que consiste la reforma es la jornada extraordinaria prevista en el artículo 66. Yo hacía mucho énfasis en cuanto a los dos bloques de las horas extras, porque eso es muy importante identificarlo. El primer bloque, recordemos que es el bloque de las primeras 12 horas que se va a implementar de forma gradual. Este bloque lo prevé el artículo 66. El primer bloque te dice, ok, puedes, se van a hacer más, se van a ampliar el número de horas extras que podemos tener. De 9 vamos a pasar a 12. No lo vamos a hacer en automático, esto lo dicen los transitorios, lo vamos a hacer de forma gradual. Vamos a ir ampliando este número de horas extras hasta que en 2030 lleguemos a la meta que son esas 12. En 2026 vamos a tener las horas extras las vamos a mantener como la teníamos, 9 horas extra máximo del primer bloque. 2027, 9 horas extras máximas del primer bloque. 2028, ya brincamos a 10 horas extra máximas en el primer bloque. 2029, 11 horas extras primer bloque. Y 2030 llegamos a ese límite de las 12 horas para el primer bloque. Esto es muy importante porque si leemos la reforma y leemos el transitorio primero, te dice, esta reforma entra en vigor el 1 de mayo. Y en los transitorios siguientes te va hablando de esquemas que van entrando escalonados. Uno de ellos, la reducción de la jornada, y el otro de ellos, este tema de la jornada, de las horas extras del artículo 66. Ahora me voy a lo delicado, el segundo bloque. El segundo bloque está en la reforma del artículo 68 de la ley. Cuando superaste estas 12 horas en 2030, pero en 2026 estas 9 horas, tienes un tope máximo de 4 horas. No puedes trabajar después de las horas extra del primer bloque, no puedes trabajar horas extraordinarias. Eso dice la ley, eso dicen los transitorios. Y este artículo 68 no dice que entra en vigor de forma escalonada. Ese artículo 68, con base en el primer transitorio, entra en vigor el 1 de mayo. Entonces, con base en esto es donde muchas empresas van a estar en incumplimiento porque vas a tener un tope de 9 horas extra en 2026 con un tope de 4 horas extra del segundo bloque, porque no te habla de que este bloque sea o esté previsto con un periodo escalonado de implementación. Ese ya entró en vigor por lo que establece la misma ley. Entonces ahí tenemos un problema, porque si anteriormente las empresas decían, ok, me juego las 9 horas, las pago al doble, y todas las demás que sean, las pago al triple porque no hay un tope, un número expreso, que decíamos que sí, sí lo decía, pero entre letras, ahora que lo dice expresamente, pues tenemos que cuidar es cumplir esos 4 horas extra máximas del segundo bloque, que son las que se pagan al triple. Adelante, José Luis.
Gracias, mi estimado Enrique. Creo que es importantísimo eso que comentas y haciendo una suma, digamos, de horas, pues para el 2026 únicamente tengo 13 horas extras a la semana como tope y no las 16 que hablábamos en un inicio, porque las 16 van a ser hasta el 2030, donde tenga las 12 del primer bloque y las 4 del segundo bloque. Y aquí es donde debo de estar cuidando esa parte del doblar un turno, porque ahí ya estaría excediendo incluso con la jornada diaria que me permite la ley. Dice que no puede trabajar nadie más de 12 horas al día, ¿no? Entonces, si yo pongo a una persona que doble el turno, ya estoy infringiendo la ley, porque el transitorio únicamente me habla de cuántas horas extras me va a permitir el 66 entre de las 9 a las 12 en el periodo de transición del 26 al 30. Y aquí es donde las empresas tendrán que adaptar o hacer uso de distintos mecanismos para evitar caer en esos supuestos, porque las sanciones que las que se pueden hacer acreedores son importantes. Y por ejemplo, si yo tengo una persona que no me va a llegar del siguiente turno, pues tendré que ingeniármelas para que la persona que se va a quedar no rebase las horas que están establecidas en el 66, que no rebase las 12 horas de la jornada diaria máxima que me permite laborar, y que posteriormente, pues a lo mejor tenga que comunicarme con la persona que va a entrar en el siguiente turno para que llegue antes y poder hacer esa mezcla. Es decir, tengo que empezar a jugar ya con esos horarios para no tener personas que me doblen turnos, porque prácticamente con esta reforma ya no hay margen de maniobra para que una persona esté doblando turnos. Y aquí es importante todas aquellas empresas que tienen jornadas normales, excesivas, que se les ha naturalizado, pues que los mecanismos no son para 2027, esos ya los tienen que tener implementados el día de hoy, y si ya tienen esos excesos en tiempo extraordinario, pues ya están bajo un riesgo, puesto que ya infringieron lo que marca la ley, porque como bien comentas, y coincido totalmente contigo, a partir del 1 de enero entró en vigor. Lo que está en transición es esto, y más adelante, como platicarás, será el tema de los registros electrónicos, pero los límites ya están bien establecidos y están vigentes a partir de ya. De acuerdo, coincido plenamente contigo y digo, no es que queramos ser alarmistas, digo, nosotros estamos hablando de lo que expresamente establece la ley, porque lo platicábamos tú y yo en privado. Oye, pues yo he trabajado así durante 10 años y no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada porque no te llega una visita, no ha pasado nada porque no había los controles, no ha pasado nada por X razón, pero no significa que porque no haya pasado lo hayas operado así, pues estés cumpliendo la ley. O sea, la ley establece este punto. Sí es un tema delicado porque entendemos que en cuanto al día a día y la operación, pues muchas veces cumplirlo es difícil, pero sí tenemos que tener estos mecanismos, porque cada vez la autoridad va estableciendo mecanismos de control más rígidos, ¿no? O más estrictos. Hay revisiones, nosotros nos ha tocado atender muchísimas revisiones de la Secretaría del Trabajo, o sea, en un nivel mayor a años anteriores. Las visitas, si alguien ha estado en alguna visita, me va a entender, son catálogos de 10 hojas con cientos de obligaciones. Dices, oye, ¿a poco esto existía? Sí, sí existe. Comisiones mixtas, NOMS aplicables, condiciones generales del trabajo, temas de REPSE, y ahora seguramente lo van a enfocar mucho al cumplimiento de la jornada, el registro electrónico. Entonces, es muy importante tener cuidado en este tema, porque no porque se haya hecho así significa que lo vamos a poder seguir haciendo. Además, con ese mecanismo que ha utilizado la autoridad de tener un portal para quejas y que con esa queja te aparece la queja y en automático la Secretaría te manda la visita de inspección, entonces la Secretaría está buscando regular y presionar más para el cumplimiento de estas normas, ¿no? Entonces, seguramente a partir, tal vez en lo que resta de este año, no sé si se pongan tan agresivas las visitas, pero seguramente a partir del siguiente, que es cuando también entra en vigor estos criterios de carácter general para el cumplimiento de los registros electrónicos, seguramente va a ser un poquito más agresivo las revisiones. Adelante, José Luis. Gracias, mi estimado Enrique. Oye, ahorita que mencionaste el REPSE, se me hace importantísimo hacer la aclaración o el recordatorio que cuando yo contrato a una empresa de servicios especializado, yo soy responsable solidario de las obligaciones para con sus trabajadores. Entonces, también esta reforma me impacta con mi proveedor, porque también tengo que cuidar que el proveedor no tenga trabajadores que estén excediendo de esta jornada.
porque pues en la multa no sé si también podrían cobrarme a mí esa responsabilidad solidaria. Entonces, cuando yo contrato un servicio especializado, también tendré que tener el cuidado que mis proveedores estén en cumplimiento de lo que marca la reforma y yo como cliente, pues no permitir que dejen trabajadores en jornadas excesivas. Sí, y más cuando los tienes en sitio, ¿no? Yo creo que más lo enfocas cuando es trabajo bajo el mismo techo, que lo tienes en sitio, donde sí cuidarlo, porque si nos ha pasado, que nos llega la visita de inspección, y si alguno de ustedes ha atendido alguna, el inspector llega y agarra al primero que se le cruza, y al que ve con cara de susto, y a ver, ven, te voy a preguntar, y les empiezan a preguntar y les dicen, oye, una pregunta, ¿cuántas horas trabajas? Ah, pues, y si suelta no, pues a veces como 10 o 12, oye, ¿quién es tu patrón, no? Y de ahí le empiezan a abundar, pues puede ser, ¿no? Ese tema donde podríamos llegar a ser responsables solidarios. La verdad es que sí hay que tener cuidado en este tema, pero bueno, si quieres seguimos con para no desviarnos, porque el tema del REPSE nos da mucho de dónde cortar. Otro punto importante dentro de la reforma, de esta reforma del 1 de mayo, y que destaca es la implementación del registro electrónico de la jornada laboral para control y seguimiento. Este es uno de los temas relevantes, muy, muy relevantes en cuanto a términos de cumplimiento y principalmente en cuanto a temas de fiscalización o temas de revisión y cumplimiento, ¿no? Porque ahora ya tienes o vas a tener la obligación de registrar de manera electrónica la jornada de cada trabajador, incluyendo hora de inicio de la jornada, finalización, y se debe de entregar esta información a la autoridad cuando se requiera. Así lo dice la reforma. Entonces, no basta con que tengas tú tus controles, sino que también en cualquier momento la autoridad te los puede requerir. Ahora, yo creo que como era práctica habitual que cuando había una demanda decían te demando y reclamo horas extraordinarias, pues para eso nos va a servir este control, ¿no? Eh, Ahora, se van a expedir, los transitorios establecen que estas reglas se van a expedir por la Secretaría del Trabajo y que entrarán en vigor a partir de enero del 27. Entonces hay que estar atentos para cuando se publiquen estas reglas, disposiciones de carácter general, porque de ahí nos van a dar las reglas de qué cumplir. Lo platicábamos también en privado, ¿no? Oye, pues sí, ¿qué van a decir las reglas? Yo tengo los controles, ¿hasta qué punto estoy cumpliendo, no? Entonces hay que cuidar eso, porque seguramente van a pedir controles para que tengas documentado que no se puede alterar, que es un control como más, más medible, que no tiene fáciles manipulaciones, que no se puede alterar. ¿Por qué? Porque el sentido será que le des la información real a la autoridad y que en caso de controversia, pues te pueda servir. Porque ahí va de la mano que el registro que se lleve a cabo va a ser prueba plena en juicio si se acordó entre la empresa y el trabajador. Entonces, esto nos lleva también a documentar, ¿no? Ya cuando lo implementemos hay que documentarlo y tener el consentimiento del trabajador o el consentimiento y firmar un convenio donde se establezca expresamente cómo se van a llevar estos controles para cumplir con esa disposición y que en caso de controversia, este documento pueda ser prueba plena como lo dice la ley, porque actualmente pues no hay un documento que pueda ser prueba plena para poder acreditar las jornadas, ¿no? Con base en esto, sí vas a poder tener un cumplimiento que haga prueba plena porque así lo dispone la propia ley siempre y cuando cumplas con las disposiciones de carácter general, ¿no? Y lo hayas acordado con el empleado. Si lo acordaste de esa manera, ya lo puedes exhibir en juicio y eso hará prueba plena para acreditar la jornada. Y en caso de multas también, si te revisan, lo muestras y si cumple con lo que dice la propia disposición, pues hará prueba plena en esas revisiones. Sí, José Luis. Y algo importante que por ahí me preguntaban en días pasados algunos clientes, me dice, oye, el registro de forma electrónica pues nada más es de los operarios, ¿no? Le digo, pues mira, en principio la ley no hace distinción y cuando la ley no distingue, pues tú no tienes por qué distinguir. Entonces aquí desde el operario de más reciente ingreso hasta el director de finanzas o el director de la planta tendrán que hacer su registro. Ya en las disposiciones de carácter general, si viene alguna excepción, se tomará en cuenta, pero en principio, pues toda la gente es la que tendrá que hacer esos registros electrónicos y sobre todo, como tú dices, estos pues van a servir como prueba plena para cualquier demanda laboral en contra o a favor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y que todas las personas son las que tendrán que estar checando. Tocas un punto muy relevante y difícil de entender a cómo está ahorita la reforma, porque bien, la ley no te dice, la ley no distingue, la ley te dice, tendrás que tener el registro y reportarlo y llevarlo de esta manera.
¿Qué pasa con trabajadores de confianza o qué pasa con trabajadores donde hasta en los propios contratos decíamos, oye, por la característica del puesto, no estás sujeto a controles de asistencia, ¿no? Por la disposición del puesto, tú te regulas. Está bien, la ley te dice, oye, lo puedes acordar y hazlo como quieras, pero por el otro lado te dice, oye, tienes que tener el registro electrónico de la jornada. ¿De quién? No te dice. Entonces, al no decirte y cumpliendo las reglas generales de la Ley Federal del Trabajo es, pues si no te dice para quién es para todos, ¿no? No hay ninguna excepción. Entonces, tendrías que hacer ese registro de todas las jornadas y entramos a un esquema donde, ¿y qué pasa con los trabajadores de confianza? ¿Qué pasa con los trabajadores directores? ¿Les hacemos esto? Pues en principio y hasta donde estamos ahorita, pues lo ideal y lo recomendable sería así, porque no hay excepciones. Esperemos las disposiciones de carácter general para ver si ahí nos da claridad sobre algo adicional, pero hasta ahorita es de esa manera. A lo mejor por escrito lo podemos documentar de cierta forma, ¿no? Decir, oye, por base del puesto, esto, y a lo mejor establecer horas de checada y de salida, ¿no? Que regule esas horas y acordarlas con el director o con el empleado. Pero es muy, muy importante este punto porque no hay distinción hasta ahora. Eh, También esto es importante y va de la mano con la reforma que se hizo al artículo 132 de la ley, porque cuando con la creación o con lo relativo a este registro, pues va a existir una multa. Y esa multa es como prácticamente todas las multas que están en el catálogo de sanciones, que va desde los 29,300 pesos hasta los 586,000 pesos, ¿no? Por incumplimiento al registro. Aquí expresamente dice por incumplimiento al registro, no te dice si es por empleado o no, pero en el artículo del capítulo 900 te dice que cuando afectan a uno más, entonces es por empleado. Entonces ahí te quedas como, pues no sé cuál le va a aplicar, ¿no? Pero de que es una multa bastante alta, es una multa bastante alta. Y las multas, es importante decirlos, que con base en las reglas de la ley, dice, oye, si es reincidente, te la puedo duplicar. Entonces hay que tener cuidado porque si alguna vez te sancionan y después te vuelven a iniciar el procedimiento, te vuelven a sancionar, pues la multa se puede duplicar. Sí, de acuerdo. Entonces, hay que estar muy atentos y sobre todo también tener en cuenta que aquellos trabajadores que tengan la modalidad de teletrabajo, recordemos que hay un capítulo especial para ellos y tienen regulación específica con el derecho a la desconexión. Entonces, ¿cómo voy a generar ese registro electrónico de acceso, ¿no? Me imagino que, digo, si hay sistemas que permiten que cuando yo enciendo la computadora me registra como la entrada y cuando la apago la salida. Pero pues, sobre todo documentar, ya sea en el reglamento interior del trabajo, en las políticas, etcétera, tener bien documentado esas personas específicas, cuándo van a tener el registro de ingreso y de salida, porque también ellos deberán de tener registro. Ya veremos si en las reglas de carácter general establecen alguna regla específica para ese grupo de personas o no, pero de entrada, pues también tienen que tener ese control de asistencia. Y aquí un punto, antes de que inicies tú con las implicaciones del IMSS y en cuanto a temas de ISR, tocas también un tema bastante relevante, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues primero, revisar contratos, ¿no? O sea, hay que cambiar contratos, ajustarlos a la actualidad. Segundo, reglamento interior de trabajo, porque el reglamento interior de trabajo nos marca jornadas, puestos, cómo lo vamos a manejar. Esto es muy importante, políticas internas, ¿no? Hay que hacer muchas, adecuaciones para dar cumplimiento con estos temas. Sí, sí, es algo interesante y tenemos trabajo por hacer, y lo importante es que se tomen acciones, necesarias para evitar algún riesgo, con la autoridad y estar en cumplimiento de la ley. Y bueno, en ese mismo tenor, pues, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en la materia fiscal, ¿no? Pues materia relacionadas con impuestos sobre la renta, seguro social y por supuesto también en impuestos sobre nóminas. El impuesto sobre nóminas no lo señalé aquí en la presentación, puesto que cada estado tiene una regulación, cada estado cambia la base, pero pues por lo general en la mayoría o va de la mano del impuesto sobre la renta o va de la mano del impuesto de contribuciones de seguridad social, pero sí hay que atender a la regulación local de cada uno de los estados para ver el tema de impuestos sobre nóminas, ¿no? Y en cuanto a las implicaciones que vamos a tener, pues con este nuevo límite que está previsto en la legislación laboral, que no puede exceder de 4 horas diarias y 4 veces por semana, pues me va a permitir identificar cuáles son las que no integran para el salario base de cotización y cuáles están exentas para renta.
¿Por qué? Porque consideremos que la ley del Seguro Social, el artículo 27, fracción novena, me establece que no integra al salario base de cotización todas aquellas horas extras que estén dentro de los límites establecidos en la legislación laboral. Y aquí podemos entrar en interpretación si las 4 del 68 también es el límite establecido o no. Eh, Sinceramente, en la materia administrativa, específicamente en la fiscal, hay resoluciones de ambos sentidos en donde dice, bueno, pues si son horas extras, si están tipificadas en la ley federal de trabajo, pues ese es el límite, ¿no? Y hay otras sentencias que van relacionadas, aunque son a lo que estaba vigente antes de la reforma, que eran las 3 horas diarias y las 3 veces por semana, ahora serán 4 horas diarias y 4 veces por semana, con el límite ahorita, recordemos que lo que nos platicó Enrique respecto de la transición, que primero tendré 9, entonces aunque tenga 4 veces por semana y 4 horas diarias, no me puedo exceder de 9 horas, ¿no? Entonces, de entrada no son las 12 que me da de esa multiplicación, sino me voy a ir conforme al transitorio que me marca para el incremento de esas horas extras. Entonces, en esa identificación de horas extras, son las que me van a permitir no integrar al salario base de cotización. Y lo mismo para efectos de la ley de renta. El artículo 93, fracción primera, me habla de las exenciones, específicamente en tiempo extraordinario. Me dice que cuando no son trabajadores de salario mínimo, entonces voy a tener exento el 50% o 5 UMAS, lo que sea menor, respecto del tiempo extraordinario pagado. eh, que también me marca dentro de los límites establecidos en la legislación laboral, ¿no? Entonces, ya es tema de otra materia la interpretación del límite establecido respecto de los dos que les platiqué. Conservadoramente, pues yo me iría sobre el 66. Ahí es donde me está estableciendo cuál es el límite para trabajar. Sí, Enrique, Coincido estás plenamente en... contigo, hay que tener cuidado con esos límites porque nos podemos dejar ir por, pues ya dice 12, no, el transitorio dice que son 9 ahorita, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque la autoridad, y como dices, hay en ambos sentidos, entonces hay que ser conservadores y tener cuidado en esa parte en cuanto a las horas extras. Sí, y sobre todo que han venido cambiando los criterios de revisión por parte de la autoridad, específicamente del IMSS, en cuanto al tiempo extraordinario, pues en los más de 20 años que llevo en esta materia. Me ha tocado diversas modificaciones por parte de la autoridad en cuanto a sus criterios, métodos de fiscalización. Recordemos que ahora la fiscalización es más sencilla, puesto que ya todo se hace de forma electrónica y veremos más adelante cómo a través del CFDI pues, me van a poder fiscalizar perfectamente y ver cuándo ya me excedí de esos tiempos extraordinarios, amarrándolo con el tema del registro electrónico de ingresos y salidas, y adicional que hay convenios de colaboración entre el IMSS, el SAT, Secretaría del Trabajo e Infonavit, en los cuales se van a hacer revisiones de vigilancia profunda, dentro de las cuales, si una autoridad detecta que está infringiendo, aunque no sea sancionadora de esa ley, pues sí le puede avisar a la siguiente autoridad que está habiendo que estoy excediendo de lo que me señala la ley, y entonces esa autoridad podrá también llegar a hacerme la revisión específica respecto de su materia, ¿no? Anteriormente las revisiones se acotaban, pues llegaba el IMSS y no te preocupes, las demás autoridades no me llega. Ahorita es normal que dentro de las autoridades se compartan información y me llega una y en cascada llegan la revisión de las demás autoridades. No sé si tengas algún otro comentario, Enrique, respecto. Y, y aquí te comparto algo que tocaste un punto importante que a mí me pasó en la experiencia hace un mes. Por azar del destino a una empresa le llegaron 3 visitas de inspección. Bueno, son dos empresas del mismo grupo. 3 visitas de inspección porque en un domicilio no lo encontraban. Bueno, 3 visitas. Atendimos las 3 visitas y fuimos a la autoridad a hablar con ellos. Oye, pues aquí está, no me sí, ese no es mi domicilio. Fuimos a hablar con la autoridad, en específico el director de inspecciones. Fuimos a hablar con ellos y nos dijeron, oigan, es que actualmente, y eso toca el tema que dices, todos nos cruzamos información entre autoridades y por eso detectamos tan fácil ciertas cosas. Entonces es muy importante y relevante esta parte, ¿no? Oye, pues, ¿cómo ahora ya hay cruce de información? Porque decíamos, no, no se entera uno del otro, no, sí se enteran y sí hay cruce de información. Entonces hay que tener cuidado y quería complementarlo ahí porque en la experiencia nos pasó recientemente. Sí, claro. Sí, y últimamente ha venido la fiscalización de manera más intensa, ¿no? Y ya con la información ya más precisa.
Ahora, dentro de las implicaciones, pues, ¿qué costos puedo tener? Eh, en algunos casos van a ser beneficios y en otros casos no. Por ejemplo, para el 2026 y 27 el costo del tiempo extra doble y triple pues, se va a mantener por esos topes de las 9 horas y las 4. Sin embargo, de 2028 en adelante, pues a partir esa décima hora que ahorita la voy a pagar triple, para 2028 ya la voy a pagar doble, ¿no? Entonces, si yo tengo una persona que llegó a esas 10 horas, pues voy a tener un ahorro en ese costo del tiempo extraordinario y de la misma manera se va a ver ese ahorro en la integración del tiempo extraordinario al IMSS y un beneficio al trabajador en la exención, que muchas veces esas horas extras están topadas por el límite de las 5 UMAS que maneja la fracción primera del artículo 93 de la ley de renta, pero en algunas otras no. Entonces, si queremos verle también el lado bueno a las cosas, pues por aquí podré tener un tema de ahorro respecto de lo que podría representar ese incremento o mantener el pago de los trabajadores con una reducción de la jornada. Bueno, pues con las horas extras, pues ahí a lo mejor podré compensar. Sé que no es lo mismo, pero pues ahora sí que, como dicen, cualquier peso que se pueda recuperar, pues es de beneficio para la empresa, ¿no? Todas aquellas empresas que puedan tener horas extras laboradas, seguramente se les va a incrementar el costo con el tiempo del tope. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder tener con los mismos trabajadores en donde acostumbraba a laborar tiempo extraordinario adicional. Si ahora ya me voy a exceder en este año de las 13 y en el 2030 de las 16 horas, en donde no podré laborar más de ese tiempo, entonces, lo más seguro es que lo voy a tener que sustituir con trabajadores. Bien lo decía Enrique hace un momento dentro de la plática. Uno de los objetivos de la reforma es eh, reducir el tiempo de trabajo y que en esa reducción de tiempo de trabajo se pueda generar más empleo dentro del sector productivo. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de un costo mensual de una persona con un sueldo de 15,000 pesos mensuales, que es un sueldo pues relativamente bajo. Estamos hablando de alrededor de 1,5 salarios mínimos generales. Eh, Estoy considerando una tasa del 3% de impuesto sobre nómina. Sé que en algunos estados es superior, en otros estados es inferior. Un promedio del 3, que es la mayoría de los estados que así lo maneja. Entonces, básicamente, estoy teniendo un 25% de costo adicional sobre el sueldo que pago, ¿no? Porque cada mes va devengando aguinaldo, prima vacacional, la cuota de seguridad social dividida en IMSS, AR, Infonavit y la parte de impuesto sobre nóminas. Eso es lo que me cuesta a mí realmente como patrón, una persona de 15,000 pesos con esas condiciones que les señalo y especificando que son con prestaciones mínimas de ley. Entonces, en ese análisis financiero que las empresas van a tener que realizar, que va a ser en conjunto con el área operativa, porque el área operativa va a determinar cuántas horas, de acuerdo a alguna matriz, horas hombres se tendrán que reponer en cuanto a trabajador, y voy a hacer una diferencia entre comparativas de lo que pagaba de tiempo extraordinario con lo que voy a tener que hacer por suplencia de trabajadores, ¿no? Y ahí es donde van a determinar ese incremento en el costo real en la mano de obra que pueda tener las empresas. Y hablando de mano de obra, no nada más hablo en la producción, sino también en la mano de obra intelectual que participa dentro de las empresas. Sí, Enrique. Y aquí un tema muy importante, aparte del cálculo y los números que hagan como, con base en lo que tú dices, yo le agregaría un componente adicional. Revisemos, ¿no? Primero, cuántas personas tendríamos que contratar y después, bueno, cuántas horas están bajo el esquema de horas extra y cuánto nos podría hacer una sanción, ¿no? Porque atender una sanción es atender visita e inspección con lo que conlleva, regularizar con lo que conlleva, y aparte la posible multa y el procedimiento sancionador. Y una multa que va de los 20,000 a los 500,000 pesos por infracción, pues costo-beneficio, yo creo que hay que meter todos esos componentes en el cálculo, ¿no? Sí, qué excelente comentario, coincido contigo, porque hay unos que dicen, bueno, me lo voy a jugar, bueno, pues meten dentro de tu provisión esa posible multa más el costo del tiempo que vas a tener que atender la inspección, porque el costo de hora hombre de la atención de la inspección, pues también resulta cara, ¿no? Porque ya sea del interno o del externo, de cualquier de los dos lados, hay que meterle tiempo y eso cuesta dinero. Aquí les pongo un ejemplo de tiempo extraordinario con la nueva regulación, con una jornada diurna de 48 horas a conforme está la ley vigente para 26 y para 27, una jornada ordinaria todos los días de 8 horas,
y considerando tiempo extraordinario, el lunes 3 horas, el martes 4 horas, el miércoles 2, estoy dentro de los límites que me marca la ley, no me estoy excediendo de, de las horas, de las 9 que me permite hasta ahorita y las 4 diarias que ya me permite, pero a partir del miércoles, como ya me excedí en la décima, pues ya esa décima tendrá que ser triple, porque sí estoy dentro del tercer día, pero ya me estoy excediendo de las 9 que me permite al día de hoy mediante el transitorio. En este ejemplo, pues estoy llegando a 61 horas y si se fijan, en todos los días estoy cumpliendo en no exceder ni las 4 veces por semana que me establece el 66, ni el exceder de las 12 horas por día de una jornada total que me puso ya como tope la reforma. Entonces, digamos que en este ejemplo estoy en la tablita, en la línea, para no exceder ese tiempo extraordinario. En el siguiente ejemplo, aquí ya me estoy excediendo. Si se fijan, son las mismas horas extras que está, más la jornada es las mismas, 61 horas. Sin embargo, aquí al distribuirlas 2 por día, y a lo mejor el viernes 3 y el sábado 2, ya en las horas extras dobles siguen siendo 9, pero ya desde el viernes ya me estoy excediendo porque ya me pasé de 4 días. Y entonces el viernes y el sábado ya estoy en exceso de ese tope que me marca la nueva regulación. Y si se fijan, sigo manteniendo esas 12 horas eh, por día de no exceder, son las mismas 61. Y aquí es donde tengo que jugar con los análisis hasta cuándo voy a permitir que labore en tiempo extraordinario. Es decir, tendré que implementar algún tipo de control para que mis trabajadores no excedan de lo que me marca la ley y no pueda caer en una sanción que, como nos comentaba Enrique, ¿no? Podría llegar hasta 570,000 pesos por esos excesos eh, 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 de tiempos extraordinarios. Entonces me va a salir más barato pues, contratar una persona adicional que estar pagando esa multa por los excesos del tiempo extraordinario que estoy pagando. Ahora, algo importante, cuando yo laboro tiempo extraordinario en el CFDI debo de registrar el número de días que se laboró y el tiempo, si son dobles o son triples. Entonces, de aquí es donde la autoridad me va a poder identificar cuando yo estoy excediendo de las jornadas, ¿no? Esto ya va en el CFDI. Si yo voy al IMSS, el IMSS ya tiene los FDIs también descargados, es información dentro de los convenios de colaboración que tienen y que se comparten información, ya tienen esa documentación, entonces ahí es donde se les facilita a ellos la fiscalización. Entonces, insisto, perdón que insista, pero hay que tener cuidado en esos límites que voy a tener para poder estar en cumplimiento de todas las leyes y si es necesario, pues probablemente me va a salir más barato tener más trabajadores para poder completar las jornadas o las horas hombre que necesito dentro de mi producción o de mi trabajo que estar teniendo constantemente tiempos extraordinarios en donde la ley se pueda exceder. Y rápidamente, porque ya estamos rayando en la hora y pues para dejar algo para preguntas. ¿Qué recomendaciones generales? Bueno, pues que hay que revisar políticas internas y lo relacionado con toda la jornada laboral, reglamentos interiores de trabajo y las que se tengan que hacer adecuaciones, adecuarlas. Tenemos el tiempo encima para hacerlo. Como decía mi estimado Enrique, hay que actualizar esos contratos individuales de trabajo, las políticas. Y la multa que comentabas, Enrique, ¿no? De cuando una persona tiene riesgo por un incumplimiento en exceso de laborar tiempo extraordinario, pues pueden llegar a ser de 580 y tantos mil pesos. ¿Sí? Adelante. Sí, justo, José Luis, hay muchas cosas por hacer, o sea, nos ha pasado que vienen las reformas y las empresas dicen, no, pues yo tengo mi contrato que hice desde hace 10 años y sigo usando el mismo. La realidad es que el documento idóneo que nos permite demostrar en caso de una visita es el contrato. Hay que hacer modificaciones al contrato, ajustar políticas internas, ver el reglamento interior de trabajo, ajustarlo, porque si bien las sanciones son altas, lo que más preocupa es que la propia ley dice por trabajador afectado. Entonces, en caso de trabajador afectado y si tenemos una plantilla de 100 empleados que los 100 tienen horas extra que no son extraordinarias porque ya las volvieron habituales en el ejemplo que platicábamos, hay que tener mucho cuidado porque la sanción puede ser muy alta y nos puede generar contingencias importantes, ¿no? Entonces, hay que evaluar cada caso en concreto, tomar acciones y, como siempre, hacer posiblemente alguna auditoría, alguna revisión periódica para ver el cumplimiento, ¿no? Incorporar esos mecanismos para estar actualizando contratos y documentos, políticas y todo para tratar de estar al día en estos temas.
Es correcto y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos su tiempo. Pues tenemos por ahí algunos minutitos para preguntas. Asu, no sé si haya alguna pregunta, duda, queja, Sí, sugerencia. sí, muchísimas gracias, José Luis Enrique. Ahora sí que por compartirnos precisamente las experiencias y prácticamente la visión de, pues ya de muchas dudas que efectivamente parte de nuestros clientes, amigos, conocidos, efectivamente han estado realizando a lo largo de estos cambios que ya fueron publicados y que pues de alguna o de otra manera, como bien lo señaló Enrique, todavía falta que publiquen algunos lineamientos en los cuales seguramente pues se irán ajustando pues alguna de las dudas. Sin embargo, efectivamente, parte de las preguntas que tiene nuestro auditorio es, efectivamente, una de las preguntas que también se da muchísimo es ¿qué pasa con aquellos esquemas híbridos? Como bien sabemos, y ya parte de la conversación que ustedes efectivamente hicieron en esta hora, pues también se comentó que tenemos los esquemas en donde está el teletrabajo, aquellos esquemas en donde efectivamente hay una parte en home y otra parte específicamente presencial. Entonces, el auditorio precisamente dice, ¿qué pasará con estos, no? Creo que ustedes ya lo comentaron, pero adelante, Enrique, por favor. Perfecto, muy rápido aquí, el sujeto que lo quiera completar, José Luis, pues es muy importante tener cuidado. Primero hay que identificar, porque de los puntos iniciales que hemos visto es, oye, yo tengo un esquema híbrido. Bueno, supera el 40% de la jornada o no, para hablar si estamos hablando de un teletrabajo o no. Eso parte de la base, ¿no? O sea, ¿estamos en teletrabajo o no? Porque si estamos en un esquema de teletrabajo, hay que cumplir la NOM 037, todo lo que con ello implica, las disposiciones y lineamientos específicos para el esquema de teletrabajo, y ahora dentro de eso hay que incorporar el tema de la jornada, cómo vamos a regular que se esté cumpliendo, y lo decía José Luis en la plática, el derecho a la desconexión, ¿no? Oye, después de tales horas, no sé, dentro de la política no vas a poder mandar correos, no te voy a poder mandar correos, o si te los mando, pues no estás, no los tienes que contestar, ¿no? O sea, hay que eso marcarlo entre las políticas y sí regular el esquema de horas de entrada, horas de salida, buscar la manera que nos permitirá visualizarlo con las disposiciones que se publicarán. Coincido. Y mira, por aquí veo, perdón, solo más Sí, rápidamente una adelante, pregunta adelante. de lo que preguntaban, algo recurrente respecto de los esquemas de jornada mixta y jornada nocturna, de Exacto. cómo iban a hacer esas reducciones. No sé, Enrique, si nos puedas eh, compartir. Sí, con gusto. Pues mira, las jornadas mixta, diurna, nocturna y mixta no sufren modificación en cuanto a las horas. De hecho, el artículo nada más dice, le eliminaron, será la jornada máxima diurna, será y decía diurna, nocturna y mixta. Le quitaron la máxima. La jornada será, ¿qué es esto? Que puedes tener una jornada diurna con más de las 8 horas, ¿no? Con base en el esquema que te permite. Oye, si entre la jornada diurna le meto horas de la nocturna, pues ya se vuelve una jornada mixta, depende del número de horas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, no sufre variación, las horas son las mismas para cada jornada. Lo único que hay que hacer es cuidar los topes máximos de las 12 horas que decíamos por día. Y entonces a lo mejor va a ser que en la jornada mixta va a tener X horas diurnas y X horas nocturnas, o si es una jornada nocturna, hay que ver ahí cuántas horas de la otra jornada le podemos dar. No sé, hay que jugar con eso, o sea, mover los horarios para que encuadre dentro de las dos, dentro de las mixtas, ¿no? Hay que jugar con eso. Lo importante ahí es quitaron la palabra máxima. Entonces, ¿qué se entiende al quitar la palabra máxima? Que puedes ajustarlas y moverlas con base en lo que el artículo de arriba te dice, que lo que las partes acuerden para efecto de que se ajuste la jornada. Entonces hay que cuidar ese tema, y el punto creo que medular es respetemos las 12 horas y respetemos el acuerdo que se celebre. Creo que por ahí será donde tenemos que tener cuidado. Ok, otra de las preguntas que nos decían y que expresaban duda era si podían volver a repetir específicamente qué es lo que ya está en vigor y qué es lo que estaría entrando a partir de 2026. Con gustos. Lo digo, José Luis, ¿quieres comentarlo tú? Pues mira, lo que está en vigor prácticamente es toda la ley. Lo que entra de forma paulatina es el tiempo extraordinario que va de 9 a 12, dependiendo el año. La jornada igual que va de 48 a 40 que va disminuyendo, son los transitorios que hay. Y a partir del 2027, la implementación de los turnos, perdón, de los registros electrónicos. De ahí en fuera,
la ley, como bien dice Enrique, entró en vigor a partir del 1 de mayo y si no viene en transitorio, ya está en vigor, y hay que estarlo atendiendo. El punto medular donde yo creo que va a haber duda es sobre las 4 horas de la segundo bloque o de las horas extra. Eso ya está en vigor. No hay transitorio que nos diga entrará paulatinamente, se hará escalonado. Eso dice, según el primer transitorio, es a partir del 1 de mayo, todo esto ya está vigente. Entonces, ese artículo 68 está vigente, que te habla y te limita las horas a 4 del segundo bloque. Y una última pregunta para, no, para responder la duda de nuestro auditorio, específicamente tiene que ver en materia de IMSS, José Luis. Nos señalan que si específicamente los límites que ahorita se comentaron, que ya están en vigor, se tendrían que aplicar para efectos del Seguro Social, para la determinación de cuotas. Sí, al ser una relación, una correlación que me hace el artículo 27, me dice los límites establecidos en la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Así. Trabajo al ser modificada, pues ya tengo que atender a esos nuevos límites, ¿no? Son los que tengo permitidos, uno, para laborar y dos, los que voy a considerar para no integrar al salario base de cotización. Entonces, sí, la respuesta es sí, ya están vigentes y nada más hay que considerar esas 9 horas que ahorita estamos y vamos a llegar a las 12 en esa transición, pero ya tengo ese límite de 4 días, ese ya lo tengo, y también considerar esas 4 adicionales que marca el 68, como dice Enrique, esas ya están vigentes ya. Bueno, pues ahora sí que no me queda más que pedirles a Enrique y a José Luis, ahora sí que en medio minuto cada uno, si nos pueden dar un par de recomendaciones para nuestro auditorio. Pues se empieza si quieres, José Luis. Gracias. Bueno, yo mi recomendación es hacer los controles necesarios. Por ahí también veía algunas preguntas respecto de las horas, cómo controlarlas. Ya tengo los registros, eso es lo que me va a dar la pauta, mis políticas, todos los registros que yo pueda tener y con los documentos que yo pueda aprobar. Recordemos que ahorita la materialidad es lo que me va a ayudar en cualquier medio de defensa. Entonces, lo que yo puedo probar es lo que me va a ayudar. Entonces eso, mejoren sus controles y documenten toda el trabajo de la gente. De acuerdo. Y complementando esto es, primero, yo sugiero se haga una revisión, ¿no? Hay una revisión tanto documental y operativa para identificar, pues, qué se necesita, ¿no? Necesitamos cambiar jornadas, necesitamos contratar gente, cuántas horas extras tenemos, qué es lo que necesitamos. Primero, identificar el riesgo, el problema, para poder de ahí ejecutar acciones. Segundo, hay preguntas relacionadas con el contrato. ¿Hay un nuevo contrato o un adendum? Podemos hacerlo de ambas formas, lo ideal es un adendum. Si ya tienes un contrato hecho, haz un convenio modificatorio y ajusta. Pero esto conlleva tener reglas de ajusto que ahorita o ajusto hacia adelante. Entonces ahí hay que ver, pues, ajusto una vez todo con parámetros generales o no me lo permiten las circunstancias, ajusto por partes o hago varios adendums. Depende de cada circunstancia, será la respuesta específica. Ahora, también hay preguntas en cuanto al tema de hora de descanso. Hay que tener, la ley te dice que por cada jornada hay que darles por lo menos 30 minutos de descanso. Y oye, la hora de comida, ¿entra o no entra? Ahí habría que hacer un análisis, porque, oye, el flotel en el comedor se sale del área de producción, se va a comer y se regresa, pues nunca sale del centro de trabajo, ¿no? En todo momento está a disposición del patrón, sí o no, esa será la pregunta, y con base en eso definimos. Si estás a disposición del patrón, pues forma dentro de la jornada. Oye, tienes 2 horas de comida y te vas fuera y haces lo que quieras, pues probablemente no estás a disposición del patrón y entonces no entra. Hay elementos que hay que hacer y hay que cuidar cada caso en particular, revisar contratos, revisar normas internas, revisar reglamento interior de trabajo, revisar esos controles, ser muy cuidadoso, y lo platicábamos previamente, en la materialidad de la operación. Cuidemos y documentemos todo, cuidemos y documentemos jornadas, cuidemos y documentemos horas extras, si son extraordinarias realmente, documentemos, ¿no? Y eso nos va a permitir tener elementos de prueba para en caso de una controversia. Perfecto, pues no nos queda más que darles las gracias a José Luis y a Enrique por su participación el día de hoy. Como siempre, también nos dirigimos a nuestro auditorio. Cualquier duda, cualquier tema que ustedes quisieran conversar con nosotros estamos abiertos. Nuestros datos de contacto se encuentran en la pantalla.
Y bueno, nosotros en Russell Bedford estamos para atenderlos. Muchísimas gracias por haber estado Paso, con nosotros. Sí, adelante, José Luis, perdón, un perdóname. comentario final. Aquellos de que, porque vi varias preguntas que Así durante el es. transcurso de la plática no se les haya aclarado la pregunta o no pudimos por tiempo abordar la suya, con todo gusto nos pueden mandar un correo, ya sea Enrique, un servidor, y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias a todos, que tengan buen día.